Gracias por encontrarnos otra vez en un nuevo estudio sobre el Apocalipsis. En este estudio comenzaremos el tema número 11, la quinta trompeta. Y antes de hacer un resumen de las primeras cuatro trompetas, quería hablar un poquito sobre los acontecimientos de las tres últimas trompetas. Y es evidente que Dios utilizó para las primeras cuatro trompetas solamente 8 versículos. Sin embargo, ahora que vamos a estudiar las últimas tres trompetas, nos tomará todo 3 capítulos completos. Nos está diciendo la importancia de poder entender este mensaje que nos dan las últimas trompetas. Como vamos a ver, son los acontecimientos del tiempo final. Antes de comenzar con la quinta trompeta, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en las primeras 4 trompetas. Ya vimos que la primera trompeta nos dicen, se encuentra en Apocalipsis capítulo 8 a partir del versículo 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue lanzado sobre la tierra, y la tercera parte de los ángeles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vimos que los juicios cayeron sobre los que se habían unido a la rebelión contra Dios. Por eso interpretamos que la tercera parte siempre significan aquellos que se rebelan contra Dios, y los primeros que se rebelaron contra Dios fue Satanás y sus ángeles en el cielo. Todos aquellos que se alistan en la lista de los rebeldes, pues forman parte de la tercera parte. Los juicios cayeron sobre los que se han unido a la rebelión contra Dios, y el pueblo de Dios fue desechado por rechazar a Jesús. ¿Cuándo se cumplió esto? Pues fue en la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70. Y vamos a ver algo importante. Esto está relacionado con la primera iglesia, que fue la iglesia de Éfeso, que fue en el primer siglo, y relacionado con el primer sello, que es el caballo blanco, entre el año 31 y el año 100 de Cristo. Y vamos a ver un versículo que nos aclara un poquito qué fue lo que pasó. En Lucas 23, 27, 31, antes de Cristo ir y ser sacrificado en el Gólgota, dice que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Quién es el árbol verde? Pues evidentemente Jesús se está relacionando a él como el árbol verde. Y ahora, ¿qué dice? En el seco, ¿qué no se hará? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, al desechar a Jesús y condenar a Jesús, iban a perder el verdor, iban a convertirse en un árbol seco. ¿Y cuál fue el resultado? Pues la destrucción de Jerusalén en el año 70. La segunda trompeta está relacionado con aquellos que le hicieron daño también al pueblo de Dios. Y específicamente dice en versículos 8 y 9: el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto vimos que fueron reinos que hicieron guerra contra pueblos o naciones y fueron derrotados por ser rebeldes a Dios y quitados su poder de expansión. Lo mismo sucedió con la tercera parte del mar. Sabemos que el mar significa pueblos, muchedumbre, naciones. ¿Cómo se cumplió esto? Bueno, pues Roma, el Imperio Romano, que había perseguido al pueblo de Dios, fue invadido por las tribus bárbaras, y esta invasión ocurrió durante el último siglo del Imperio Romano Occidental, entre los años 378 y 476. Así que la caída del Imperio Romano de Occidente es el cumplimiento de la segunda trompeta, y está relacionado con la segunda iglesia, que es Pérgamo, y el segundo sello relacionado con el caballo negro, entre el 378 y el 476. La tercera trompeta sigue hablando del versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Cuál fue el cumplimiento? Bueno, vemos que Satanás
Introdujo la idolatría a través de los líderes religiosos que dejaron a Jesús, que es la fuente de agua viva, y se apartaron de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, y muchos hombres se apartaron de la verdad, aceptando la idolatría que envenena la vida espiritual. ¿Qué ocurrió? Esto evidentemente fue durante la época de Pérgamos, que ya lo estudiamos en estudios anteriores, por eso los puedo invitar a que vayan al estudio de las 7 iglesias y el estudio de los 7 sellos durante el caballo negro, es decir, el tercer sello. Y esto ocurrió entre el 313 y el 538 en la contaminación de la iglesia, cuando Constantino legalizó el cristianismo y la iglesia empezó a hacer concesiones, introduciendo todas las herejías paganas dentro de la iglesia. La cuarta trompeta, nos dice en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La falsa iglesia, es decir, Babilonia, instauró un periodo de tinieblas espirituales durante las edades oscuras de la Edad Media, donde la palabra de Dios fue encarcelada y negada al pueblo. Así que esto nos corresponde al periodo de la iglesia de Tiatira, es decir, la cuarta iglesia y el caballo amarillo en el cuarto sello, que coincide con la época de supremacía papal desde el 538, que duró hasta 1798. Antes de comenzar la quinta trompeta, que se encuentra, la podemos leer en el capítulo 9 del Apocalipsis, recordemos que al terminar la cuarta trompeta leímos en el versículo 8:13, dice lo siguiente: entonces miré y oí un ángel. Hay 3 lamentos y nos está diciendo de que va a ser un mensaje que se va a proclamar universalmente. ¿Por qué? Dice que el águila está volando por el medio del cielo, es decir, si nosotros miramos al cielo, todo el mundo puede verlo. Por lo tanto, el mensaje que trae estas 3 últimas trompetas es un mensaje que va a afectar a toda la tierra. No va a ser eventos locales en una nación determinada como ocurrieron las 4 primeras trompetas, sino va a ser eventos que van a afectar a toda la tierra, a todo el planeta. Hay diferencias importantes entre las 4 primeras trompetas y las últimas 3. La primera diferencia, como lo mismo lo estábamos hablando, que es un mensaje con alcance universal, similar a los 3 ángeles de Apocalipsis 14, cuando dice: vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, así a todo el mundo. Es el mismo mensaje. Hay ahora un ángel que volaba en medio del cielo gritando: ay, 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 trayendo ¿qué? 3 lamentaciones que van a aparecer durante las 3 últimas trompetas, y estas 3 lamentaciones van a afectar al mundo entero. Hay una expresión de dolor que todos las conocemos en cualquier idioma. Ay significa lo mismo. Afecta a todos los moradores de la tierra y no podemos, por tanto, centrar la interpretación a una nación o pueblo específico. Son eventos escatológicos de alcance universal que se cumplen a partir de 1844, cuando inició el juicio. Y esto lo vamos a ver durante el estudio de la quinta trompeta. ¿Qué dice la quinta trompeta? Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la tierra, ni a la hierba, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenía cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenía corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Y tenían cola como de escorpiones y también aguijones,
y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, significa destructor. El primer ay ya pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de él. Hay una interpretación tradicional dentro de la iglesia. Dice que la estrella es el rey llamado destructor, es Satanás, que obró por medio de los maestros islámicos y califas. El abismo son los vastos desiertos de Arabia, patria de Mahoma, grandes extensiones totalmente inhabitables. Las langostas son los ejércitos musulmanes, la hierba y árboles es el pueblo de Dios, la tercera parte de los hombres del imperio bizantino y su religión y Constantinopla, la capital de la cristiandad oriental, y los 5 meses desde el primer ataque musulmán a Constantinopla en el año 674 y su último ataque en el 823, donde recorrieron 150 años. Hemos visto que la mayor parte de la interpretación tradicional vemos que se cumplen todas antes de 1844. ¿Y por qué es esto? Podemos porque nuestros pioneros pensaban que Cristo iba a venir en ese tiempo. Por lo tanto, si Cristo iba a venir en ese tiempo, la mayoría de las profecías tenían que cumplirse antes de ese tiempo. Posterior a esto, la iglesia ha continuado estudiando y el estudio de las profecías, especialmente de la trompeta, ha ido evolucionando y hoy vamos a tratar una nueva interpretación que es una de las 7 interpretaciones fundamentales que tiene la iglesia. Vamos a empezar por el primer versículo. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y es interesante que cuando nosotros pensamos en una estrella que cayó del cielo, enseguida nos viene algo a la mente, aunque hay personas que interpretan estos eventos como caídas de meteoritos, etcétera. La Biblia nos dice exactamente qué significa. Por ejemplo, Isaías 14:12 nos explica, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Sabemos que a Satanás se le llama la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. También en Lucas 8:18 dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y también Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado ¿qué? Ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Evidentemente tenemos la descripción que es Satanás a quien describe esa estrella que cayó del cielo. Y no solamente nos está diciendo que cayó del cielo, sino que tenía en su mano ¿qué? La llave del pozo del abismo. ¿Qué es el pozo del abismo? Bueno, lo primero que tenemos que ver, que el pozo viene de la palabra frea, que significa prisión. Y la palabra abismo, que viene de la palabra abusos, que significa el lugar donde moran los espíritus. Génesis 1:12. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es la primera vez que encontramos la palabra abismo en la Biblia. Y lo vemos en el mismo Génesis. Hay una íntima relación entre el abismo y las tinieblas. Dice Apocalipsis 21:3, es decir, también Apocalipsis nos habla sobre ese pozo del abismo. Y es en esta ocasión cuando dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó, ¿a dónde? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Aquí vemos cómo el ángel no solamente lo arroja al abismo, sino que lo encadena para que no pueda engañar. Por lo tanto, si es echado al abismo y es sellado en el abismo para que no pueda engañar, cuando Satanás puede abrir el abismo, tiene la facultad de todo lo contrario, comienza a engañar o tiene la potestad de poder engañar a las naciones. Y esto es importante para poder entender el significado de lo que nos está diciendo Jesús en el mensaje de la quinta trompeta. En Lucas 8:30 se nos describe cuando Jesús se encuentra con 2 endemoniados
y entabla una conversación con los demonios que tenía. Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Y qué decían los demonios? Bueno, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En su lugar le dijo, déjanos ir donde está el hato de cerdo. Y sabemos que fueron hacia el hato de cerdo y estos se despeñaron por un despeñadero y cayeron en el lago. Entonces, ahí estamos viendo de que hay algo que no debía estar sucediendo. Es decir, los demonios estaban actuando fuera del abismo cuando debían estar en prisiones del abismo. En 2 de Pedro 2:4 y Judas 6 se nos da una misma información, nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Durante el tiempo anterior a la quinta trompeta, los ángeles no podían actuar a su antojo, estaban restringidos y no podían actuar libremente porque estaban ¿dónde? En prisiones de oscuridad. Y esto es importante porque ahora a partir de la quinta trompeta dice que Satanás tiene la llave del abismo y abre el pozo del abismo. Los espíritus de demonios pueden salir. Ahora Apocalipsis 18:2 y se clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de ¿qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En este tiempo, en este último tiempo, a partir de la quinta trompeta, dice que Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Cuando se abre el pozo del abismo, vemos que ahora es invadido este mundo por todos los demonios que fueron sueltos para poder engañar. Satanás recibió la llave, es decir, la facultad para abrir la prisión donde se encuentran los demonios para actuar. Hasta ahora han estado restringidos de actuar plenamente. Y engaña a quienes, al mundo entero. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Y qué significa humo? Bueno, sabemos que humo es simplemente aire contaminado. En la palabra original en griego es neuma. Y nosotros sabemos que neuma también se utiliza para describir a los espíritus. No solamente describes qué aire, sino también espíritu. ¿Y por qué describe el aire? Por ejemplo, viene la palabra neumático, que esto significa una llanta que está llena de aire. También, por ejemplo, en el argot médico, cuando se dice la palabra neumotora, no significa que una persona esté endemoniada, sino simplemente que tiene una afección que le entró aire en el pulmón. Por eso decimos que tiene neumotora. Ahora también significa que es espíritu. Por lo tanto, cuando se abre el pozo del abismo, este humo contaminado, lo que significa que salen ¿quiénes? Los demonios. Estos demonios contaminados y oscurecen el sol y el aire. Cuando el sol es oscurecido, lo que aparece es una época de tiniebla, una época de oscuridad. Y a partir de la quinta trompeta vamos a vivir una época de oscuridad espiritual. Y vamos a estar respirando un aire que está como contaminado porque los espíritus han salido y están actuando en este mundo para engañar al mundo entero. Dice que Satanás hará grandes prodigios y señales que engañará, si es posible, aún a los espíritus. También nos sigue diciendo ahora, y del humo salieron que langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Bien interesante estos dos versículos que vamos a ver ahora, porque aparece el sello de Dios. ¿Qué representan las langostas? Bueno, esto nos está llevando, nos remite al libro de Éxodo en las 10 plagas de Egipto, cuando cayó la octava plaga que tenía que ver con las langostas. Dice Éxodo 10:13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y cubrió la faz de todo el país. ¿Y qué hizo? Oscureció la tierra.
Y aquí dice que consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Estas langostas tienen algo peculiar. Se alimentan normalmente de lo que se alimentan las langostas, de todo hierba verde. Sin embargo, las langostas que nos está hablando en la quinta trompeta dice que puede hacer daño a todos menos a la hierba verde, ni a los árboles, ni a cosa verde. Por lo tanto, aquí nos está hablando de un sentido espiritual. Oscurece la tierra, pero hay un oscurecimiento, unas tinieblas espirituales. Y en la octava plaga dada por Dios contra Faraón, es interesante que le siguió la novena plaga, que fue la plaga de las tinieblas. ¿Y cuál fue la que le siguió después? Pues la plaga de la muerte de los primogénitos. Y en esta época sucede lo mismo. Aquellos que son engañados durante esta época de tinieblas espirituales, por lo que les va a seguir es la muerte al final del tiempo. Por eso es importante que las personas despierten y puedan entender el mensaje que Dios tiene hoy para este mundo. Es hora de despertar, es hora de seguir a Jesús para salir de las tinieblas y ir a su luz admirable. Y ese es el gran llamado que Jesús nos está haciendo, ir a la luz de Jesús. A él se le dijo que no dañasen a qué, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. ¿Qué significa esto? Bien, en Salmo 1 al 3 dice, y muchos conocemos este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como que, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay un detalle importante. Dice que estos que son como árbol plantado junto a corrientes de agua son aquellos que guardan la ley de Jehová, en la cual en la ley de Jehová está su delicia. Una de las características que tiene este pueblo en la quinta trompeta, que representado por las cosas verdes, es que guardan los mandamientos de Dios. Y también cuando leemos en Jeremías 17, 7, 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y en cuya confianza, ¿quién? Jehová. Porque serán como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echan raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Y esto nos está diciendo aquellos que son los que tienen la fe de Jesús. Si leemos en Apocalipsis capítulo 14, se nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí tenemos las características fundamentales de este pueblo de Dios, ¿sí? Los árboles que están plantados junto a aguas de vida. Lo que significa esto son los niveles de vida espiritual. Es el pueblo de Dios, son los sellados del pueblo de Dios. Y le fue dado no que los matase, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Vamos a ver qué nos está diciendo en relación a esto. Si son langostas que tienen poder como los escorpiones de la tierra. En Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí vemos que la fuerza del enemigo es comparada con las características de la serpiente y los escorpiones. ¿Qué significa que las langostas tienen poder del escorpión en la quinta trompeta? ¿Cuál es el poder del escorpión? Todos sabemos que el escorpión es un alacrán. ¿Y dónde está el problema? El poder del escorpión no está realmente en la picadura, sino está realmente en el veneno. Así ataca a sus víctimas y lo que hace es anestesiarla, lo que hace es adormecerla, y así actúa en este mundo. Este mundo está dormido, este mundo está aturdido, este mundo está adormecido y no se despierta en relación al llamado que Cristo está haciendo. Por ejemplo, a cualquier persona pregúntale si tiene tiempo para
cosas de Dios. Nadie tiene tiempo para las cosas de Dios y hay algo importante que yo les voy a recomendar. El tiempo para Dios no existe. Dios apartó un día para Él, pero este mundo abarca todo el tiempo a las personas. Pues las personas tienen que hacer tiempo para las cosas de Dios. No es porque te va a aparecer en un calendario, este es el tiempo de Dios. No existe. Tenemos nosotros que hacer el tiempo. Y una de las cosas que está, por ejemplo, hay personas que tú los invitas a estudiar un estudio bíblico. ¿Cuántos tienen ahora el tiempo para conectarse y ver este mensaje? ¿O cuántos tienen tiempo para ir a la iglesia? Invita a alguien a ir a la iglesia, ¿qué pasa? No tiene tiempo, está adormecido, está perezoso. Ahora lo invitas a ver una película, está dispuesto a ver un partido, está dispuesto a ir a una fiesta, está dispuesto. Y este es el poder que tiene el escorpión, el poder que tiene, que está ejerciendo Satanás con sus demonios en este mundo. Por eso es que estamos llamados a hacer un mensaje que despierte. En muchas iglesias se dice, bueno, no prediquen mensajes de alarmistas, mensajes que preocupen a las personas o mensajes que les traiga temor, cuando realmente lo que tenemos que hacer es una predicación que pueda despertar en el letargo en que se encuentra el mundo. El mundo está en un letargo. Por lo tanto, necesitamos el poder del Espíritu para poder predicar con fortaleza este mensaje para que la persona pueda despertar. Sabemos cuando estamos bajo un anestésico, bajo el efecto de una droga, un medicamento, el despertar es difícil. Por lo tanto, el estímulo que tenemos que generar para que las personas puedan despertar tiene que ser un estímulo intenso. Y ese es el mensaje que tenemos que dar a este mundo, un mensaje intenso para que las personas puedan salir. Ahora, ¿qué nos dice? No dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y esto es muy importante. Aquí estamos viendo que ya existen personas que están selladas. ¿Y cuándo es que comienza el sellamiento? ¿Y qué cosa es el sello de Dios? Estamos ahora en el tiempo del sellamiento. Y ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en relación a esto. Dice, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron, es decir, que murieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes en 1844, y aquí tenemos la fecha, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado, que tenemos cuando, ahora desde que la puerta se abrió. Después de 1844, el sábado se convierte en una prueba en relación al pueblo de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Ezequiel capítulo 20 en versículo 11 y 12. Y le di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también que mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santificó. Y vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 20 y versículo 20 también. Y dice, santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. ¿Cuál es la señal que nos indica que nosotros hoy somos el pueblo de Dios? Pues el sábado. El sábado realmente se empezó a guardar empezó a ser una prueba para el pueblo de Dios después de 1844. En un inicio, hasta 1863 aproximadamente, muy pocos guardaban el sábado. Porque en este tiempo que estamos viviendo es el tiempo del sellamiento. Y Satanás se está valiendo de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y hacerlo vacilar. Sigue diciendo, y le fue dada que no los matase, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. ¿Qué significa 5 meses? Para todo adventista ya conoce lo que significa los 5 meses. Pues en profecía sabemos que 5 meses es igual a 150 días año. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los meses tenían 30 días. Por lo tanto, 5 meses son 150 días, que representan 150 años.
Entonces saco la cuenta, 150 años, y cuando se acaban los 150 años, se acaba el tiempo de gracia. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuándo comienza el conteo de otros 150 años. Sabemos que es un tiempo posterior a 1844, pero no sabemos cuándo realmente. Por lo tanto, no sabemos cuándo terminará este tiempo, pero sí sabemos qué va a pasar cuando termine este tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando termine este tiempo? Bueno, que el tiempo de gracia va a terminar. Miguel se levantará y comenzará el tiempo de angustia como nunca fue. En Génesis 7:24 dice, nos habla sobre el diluvio universal y sabemos que durante el diluvio prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Apocalipsis 7:1-3 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Recordemos que en el sexto sello existía el paréntesis entre los 2 primeros versículos y los demás, donde se describe lo que, en el capítulo 7 lo que sucede en ese tiempo. Y lo que está sucediendo es que Dios, dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Eso quiere decir que durante el sexto sello se estaba sellando al pueblo de Dios. ¿Y cuál es el sellamiento del pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios es sellado con el Espíritu Santo y ese pueblo va a reconocer a los 10 mandamientos, y en especial el sábado, como una señal de que pertenecemos al verdadero Dios. Y es un problema de adoración. Y hay algo muy trascendental en esto. Nosotros no sabemos realmente cuándo comenzó el sellamiento del pueblo. Por lo tanto, al no conocer cuándo comenzó, nunca podemos conocer cuándo terminará el sellamiento. Dice el sexto ángel que tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante del Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. ¿Qué cosa ahora le dice? Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para ¿cuándo? Para la hora, día, mes y año. Es decir, el fin de los 150 años que se describen en la quinta trompeta, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Eso quiere decir que nosotros estamos viviendo en el periodo de la quinta trompeta. Porque cuando se acabe el periodo de la quinta trompeta, se acaben los 150 años, sabemos que los vientos serán soltados y se acabará el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de gracia. Es una buena noticia porque aún hay tiempo para buscar de Jesús. Por eso que este mensaje de la quinta y la sexta trompeta son mensajes extraordinarios, son mensajes muy importantes, porque es el tiempo de anunciarle al mundo en que hay oportunidades porque aún estamos bajo la gracia de Dios. Sigue diciendo en la quinta trompeta, Apocalipsis 9. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Nos sigue diciendo, ¿qué significa que la muerte huirá de ellos? Dice, buscarán. Aquí la palabra es seteo, y lo que significa es investigar, preguntar, querer saber sobre la muerte. Y sabemos que en este último tiempo se ha desatado un gran ansia de conocer qué pasa más allá de la muerte. Hasta la ciencia se ha puesto a investigar qué pasa. Ahora, dice que el aspecto de las langostas tenían diferentes aspectos. Dice que tenían como coronas de oro. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ir un momentico al capítulo 9 de nuevo. Y dice, y el aspecto de la langosta era semejante a ¿qué? A caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenía cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla.
Tenían cola como de escorpión y también aguijón, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre el ángel, sobre ellos, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, es decir, el destructor. Y vamos a ver qué significan todas estas cosas. Ahora estamos viendo como una esfinge con diferentes aspectos. Por ejemplo, dice que tiene coronas de oro. ¿Eso qué significa? Bueno, según la palabra de Dios en Salmos 21, el 3, dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. También podemos ver en primera de Crónicas 22 y Apocalipsis 14, 4. Estos representan rey, así que por una parte, esta esfinge representa reyes. También dice que tenía caras humanas, que según la palabra de Dios, Eclesiastés 2, 21, 26, 9 y 10, dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Por lo tanto, representa ciencia. Aquí hay dos representaciones: reyes, ciencia. También representa, dice que tiene cabellos como mujer, y sabemos que la mujer representa a la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 5, 23, 25 dice: marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También tiene dientes como de león, que representa a gente maligno. El león en ocasiones representa a Jesús, pero también puede representar a Satanás. Y dice Salmo 7:2: no sea que desgarre mi alma cual león y me destroce sin que haya quien me libre. Dice coraza de hierro, significa esto: opresión, legislación. Dice en Deuteronomio 4:20: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, si nos está representando la opresión que tuvo el pueblo de Dios, nos representa la legislación del gobierno. Vamos a ver cómo es que se cumple esto en el tiempo que estamos viviendo. Dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, página 603. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre ¿qué? Las sociedades científicas, es decir, representado por la cara humana, que ha invadido ¿qué? Las iglesias, representadas por la mujer, que tiene cabello de mujer, y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos, la coraza de hierro, y hasta en las cortes de los reyes, la corona de oro. Se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Así que aquí hay una descripción exacta de lo que representa cada una de esas manifestaciones del espiritismo, donde se ha introducido el espiritismo moderno. Se ha introducido tanto en las sociedades científicas como en los cuerpos legislativos, como en las cortes de los reyes, como en las iglesias. En todos los lugares está el engaño colosal de Satanás. Sigue diciendo: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Satanás no se ha dado por vencida. Él quiere arrastrar tras sí a todo el mundo, a todo el que pueda engañar. Recordemos desde el principio, dice: el cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Dice que hasta ahora, ¿qué ha pasado? Él no ha podido hacer todo lo que ha querido. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios han estado delimitando el poder de los ángeles y demonios. Pero ahora, en este tiempo en que fueron sueltos, en que Satanás puede obrar, entonces el gran peligro. Y dice que lo que no ha conseguido lo va a conseguir en el poco tiempo que nos separa hasta el tiempo del fin. Dice el profeta: y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlo para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. El método que siempre ha utilizado Satanás desde el principio del mundo. En el cielo fue capaz de engañar a los ángeles, y la tercera parte de los ángeles lo siguieron, y cuando llegó a la tierra también engañó a Eva, y después ha hecho un trabajo de engaño a través de toda la historia.
Todos, y esto es importante, todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, ¿quiénes son? Los árboles, recordemos toda hierba verde, todo lo verde y los árboles, se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando ¿qué? Adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Y es muy lastimoso saber que esto está pasando en este mundo y nosotros que tenemos el deber como cristianos de alertar al mundo que está en una posición muy cómoda pensando que todo va bien cuando van camino a la perdición, cuando van caminos ciegos hacia el barranco para caer sobre la perdición. ¿Cuándo se irán a dar cuenta? Bueno, cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando empiecen a caer las plagas sobre la tierra, entonces van a abrir los ojos y se van a dar cuenta. Pero ya va a ser muy tarde para ellos. Hoy es el día de despertar, hoy es el día de darle el fuerte pregón para que el mundo conozca toda esta verdad y pueda despertar. Sigue diciendo el Espíritu de profecía. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacer vacilar. Vi una cubierta de Dios que extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Dios pone un cerco de ángeles alrededor de cada uno de nosotros para evitar que los ángeles satánicos puedan dañarnos, puedan afectarnos. Pero si nosotros rechazamos a Jesús abiertamente, pues no podrá protegernos. Nosotros mismos romperemos ese cerco y estaremos a la merced de Satanás y seremos muy fácilmente engañados. Recordemos que hay un dicho que dice, más sabe Satanás por viejo que por diablo. Y los ángeles de demonio y los ángeles caídos y Satanás llevan más de 6.000 años pecando. Se han convertido en monstruos. Cada vez son peores las acechanzas del enemigo. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades. Tenemos que estar cubiertos y protegidos por el Espíritu Santo, por los ángeles de Dios, para que los dardos no caigan sobre nosotros. Si no, vamos a ser presa muy fácil de los dardos del enemigo y vamos a ser engañados como muchos otros. Sigue diciendo el Espíritu de profecía. Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y perturbados acerca de la verdad a tantos como le fuese posible. Vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso, con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros y para desviar, si fuera posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y hacerle dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. Continúa, vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. Actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer en la mentira y ser condenados. Aquí vemos que hasta los ministros han rechazado la verdad. Muchos ministros creen que están siguiendo a Dios, creen que están adorando a Dios y realmente están siguiendo a doctrinas de demonios y están predicando doctrinas de demonios. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes y por su intermedio en la gente. Sigue diciendo, Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlo donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Está tratando de que las personas estén entretenidas en cualquier cosa, que las personas desvíen su mirada del cielo, que desvíen la mirada de Jesús para mantenerlos entretenidos, dormidos, adormecidos, hasta que el tiempo del sellamiento haya pasado. Y después, aquellos que no fueron sellados van a recibir, pues, por ende, la marca de la bestia. ¿Y qué va a pasar? Dice, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza.
Dios obrará con poder en favor de su pueblo y a Satanás también se le permitirá obrar. Y esto tenemos que estar bien claro, que Satanás está obrando con su poder. Dios le está dando cordel. Es como el pescador que le da al pez cordel. Está dándole cordel y con ese cordel, ¿qué va a pasar? Se va a ahorcar. Para eso le va a servir el cordel. Pero está tomando cordel y va a actuar y tras de él se va a llevar muchas personas. Muchas personas van a caer en el engaño. Pero tenemos la palabra profética más segura. Dice en 2 de Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto del apóstol San Pablo lo dijo desde el primer siglo. Estamos alertados que los tiempos que estamos viviendo van a ser tiempos difíciles, tiempos angustiosos, tiempos peligrosos, porque serán tiempos donde Satanás podrá actuar libremente. Y dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán que una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a ellos evita. Esto lo vemos en el día de hoy, eso lo podemos ver reflejado en la sociedad, en los artistas, en los ídolos que tienen las personas, deportistas, artistas, de todo índole. Vemos estos amadores de sí mismos, más que de Dios. No buscan a Dios. Y esos son los grandes problemas que tenemos hoy. Las personas no buscan a Dios, están adormecidos, no se dan cuenta que van camino al abismo. Cuando Ellen White estaba hablando sobre los toques, estaba refiriéndose a lo que sucedió en las hermanas Fox. Esto lo busqué en la enciclopedia y lo pueden leer todos ahí si quieren, la historia de las hermanas Fox, que son el sobrenombre de las tres hermanas Kate Fox, Margaret Fox y Liat Fox, principales impulsoras del nacimiento del espiritismo a mitad del siglo XIX, después de afirmar ser testigo de una serie de fenómenos paranormales. A partir de esa fecha, y vamos a ver que es en la fecha, a partir de 1844, comienzan manifestaciones espiritistas, y dice Ellen White en relación a esto, al informar de una visión vista el 24 de marzo de 1849, Ellen White escribió, vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirán de un manto religioso con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros. Dice, el espiritismo moderno nació el 31 de marzo de 1848 en Nueva York. Y es interesante, ¿cuándo es que surge? Especialmente 4 años después de 1844. Satanás actúa, Dios actúa y Satanás actúa. Es como un juego de ajedrez. Uno juega y el otro juega, y uno juega y el otro juega. Sigue diciendo, hoy día, en el lugar de la casa de la familia Fox, se encuentra una piedra conmemorativa en la cual está escrito lo siguiente. Y es interesante, miren lo que dice ahí en la tabla. Sitio del nacimiento del espiritismo moderno. En este sitio ha existido la casa Hidesville, casa de las hermanas Fox, por la cual ha sido establecida la comunicación con el mundo de los espíritus el 31 de marzo de 1848. Y dice, no hay muerte, no hay muertos. El gran engaño es el espiritismo. Y una de las doctrinas que tiene problemas el cristianismo hoy es que continúa creyendo que cuando uno muere, si es bueno va al cielo y si es malo va al infierno. Y la pregunta que me hago, si cuando uno muere, el alma no muere, si el alma sigue viva y puede ir al cielo, ¿para qué es necesario que Cristo venga de nuevo? Simplemente tenemos que esperar a morir y ir al cielo. Y ya tenemos la recompensa, pero la Biblia no enseña esto. La palabra de Dios enseña que Dios traerá con Jesús la recompensa en su segunda venida y le dará a cada cual según haya sido su obra. Es decir, la recompensa no la recibimos al morir, la recompensa la recibimos cuando Cristo venga. Sabemos que los muertos nada saben. Eso lo podemos leer en Eclesiastés perfectamente. Nada saben. Hasta su memoria queda en el olvido. Y esto es una doctrina importante en la cual el pueblo de Dios tiene que estar claro, porque el engaño va a venir a través de esta falsa doctrina
de que el alma no muere y que hay vida después de la muerte. Las personas que se comunican con los muertos realmente no se comunican con los muertos, se comunican con estos espíritus de demonios. Ellos son los que están actuando, haciéndose pasar por los muertos, por nuestros familiares fallecidos. ¿Cuáles son los métodos que está utilizando Satanás en la actualidad? Bueno, el método de la nueva era, eso lo hemos visto, la brujería, el medium y curanderos, el zodíaco, la astrología, ovni, todas estas cosas, apariciones extrañas. ¿Cuáles son los medios que está utilizando? Pues todos los medios de comunicación social que pueda. Está utilizando tanto el arte, el cine, la TV, la literatura, la pintura, todos los medios de comunicación. Está utilizando la ciencia y por lo tanto es importante estar alertado en relación a esto. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y este es el gran problema. Muchos van a apostatar de la fe por estar escuchando espíritus de demonios y doctrinas de demonios. Esto fue una visión que tuvo Ellen White, donde se describe el cumplimiento perfecto de lo que está sucediendo. Dice, vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones en marcha con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren, parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso, imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió, es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho y angosto el que lleva a la salvación. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. ¿Qué los unía a ese pequeño grupo? Pues eso mismo, la verdad, las verdaderas doctrinas. Hay quienes creen que las doctrinas no son importantes. Yo oigo muchos predicadores que dicen, no nos preocupemos por la doctrina, preocupemos por tener una buena relación con Cristo. Sí, es perfecto. Tenemos que tener una relación con Cristo, pero las doctrinas son las doctrinas de Jesús. Las doctrinas son importantes. ¿Cómo vamos a tener una buena relación con Cristo y negar a las doctrinas de Jesús? Dice que aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos, y eso lo sabemos, van a sufrir persecución, es lógico. No, ellos van a estar nadando contra la corriente de este mundo. Por lo tanto, ellos van a ser perseguidos y nadar contra la corriente agota, cansa, se extenúan. Y dice, parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillaba sobre su rostro, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. En primeros escritos, en el capítulo del espiritismo. Hay muchas personas que no comprenden la profecía que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Eso lo escribió en Juan en el Evangelismo, página 146. También dice, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética, hoy de los testimonios. Hoy es importante, cuando tú escuchas las predicaciones, hoy hay una verdad presente. No es que estemos negando, recordemos cuando hemos estudiado los estudios anteriores, donde hablamos de la verdad presente en cada época. Y ninguna verdad presente niega a la otra, sino que la complementa. Pero muchos hoy no quieren hablar sobre la verdad presente que nos concierne hoy. Y queremos traer la verdad de otros tiempos para hacerla presente. Hoy se abre el libro de Daniel. Hoy se abre el libro del Apocalipsis a nuestros ojos. Trae el mensaje que debe dar el pueblo de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Hay que dar el mensaje de despertar, un mensaje que atraiga a las personas a Jesús y a su doctrina, un mensaje que lleva a las personas a los mandamientos de Dios.
Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más firme. Más adelante, cuando sigamos estudiando, vamos a ver que la misión del pueblo de Dios es necesario que profeticen otra vez a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso dice, tenemos la palabra profética más firme. Las profecías son de vital importancia hoy en el tiempo del fin, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dios está abriendo los ojos a la persona, al pueblo. Hoy más que nunca se están entendiendo las profecías. Hoy más que nunca Dios está guiando a su pueblo. Hoy más que nunca tenemos que darle sonido certero a la trompeta para que las personas puedan despertar del letargo en que se encuentran dormidos por el engaño de Satanás. Esa es nuestra misión hoy. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. El cumplimiento de la quinta trompeta comienza un tiempo después de ¿qué? De 1844. Estamos en la época de la última iglesia de la Odisea. Hay quienes piensan que hay otra iglesia, hay otro remanente. No hay. Hay solamente 7 iglesias. Hoy vivimos en la última iglesia, en el último remanente que es la iglesia de la Odisea. Imperfecta, sí. Pero Dios hará un zarandeo. Dios dejará el grano y derramará su espíritu sobre él para que den el fuerte pregón que hay que dar a este mundo. Dice, se extiende hasta el tiempo del cierre de la gracia en que comienza la sexta trompeta y la caída de la plaga. No hay otra iglesia, no hay otro remanente. Es la iglesia adventista del séptimo día la que debe dar el fuerte pregón. Somos nosotros que tenemos que despertar a este mundo. Dice Ellen White, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Es importante que dice que una trompeta sonará sobre la otra, por lo tanto, como mínimo tienen que haber 2 trompetas en el final del tiempo. Así que a partir de 1844 van a sonar. Sonó la quinta, va a sonar la sexta y va a sonar la séptima trompeta. Hoy vivimos bajo el cumplimiento de la quinta trompeta. Esperamos el cierre del tiempo de gracia, la caída de las plagas y la séptima trompeta, la venida de nuestro Señor Jesús en gloria. Durante este tiempo, Satanás utiliza todos sus recursos para engañar a todos los habitantes de la tierra bajo su obra maestra, el espiritismo en sus diferentes facetas. Es Satanás disfrazado de ángel de luz que ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer una mentira a fin de que se condenen. Eso lo escribió en Primeros Escritos. Tercer punto, Satanás no podrá engañar a aquellos que se cobijan bajo las alas del Omnipotente, pero el resto del mundo será vulnerable bajo los poderosos engaños de Satanás. Dios obrará con poder en favor del pueblo y a Satanás también se le permitirá obrar. Satanás está obrando hoy con poder, pero Dios también está obrando en favor de su pueblo. Es hora de despertar, es hora de buscar a Jesús, es hora de pedir el poder y el favor de nuestro Señor Jesús. El propósito de Satanás es crear duda en relación a la ley de Dios y en especial a ¿qué? El cuarto mandamiento, la observancia del sábado, el cual llegará a ser el punto de controversia en los últimos días. Sabemos que el sello de Dios se manifestará en aquellos que guarden los mandamientos de Dios, en especial el sábado de Dios. El problema final va a ser un problema de adoración. O te pones la marca de la bestia y guardas el domingo, o guardarás el sábado y serás perseguido, que te querrán echar en el horno de fuego. Dice, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes en 1844, sin haber guardado el verdadero Dios de reposo, descansaban ahora en esperanza. ¿Por qué? Porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora, desde que la puerta se abrió. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que este fuera una prueba para nosotros ahora.
No nos dejemos de engañar. El sábado es la prueba de que adoramos al verdadero Dios, al Creador. Jesús es el creador de todas las cosas. Sabemos que el capítulo 1 del Evangelio según San Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sabemos que Jesús es el creador. Sabemos que Jesús nos creó. Sabemos que Jesús creó el sábado. Por eso Él dice: yo soy aún Señor del sábado. Es el sábado cristiano. Es el sábado de Jesús el que nos insta a guardar para mostrar al mundo que nosotros adoramos al verdadero Dios. El primer ay ya pasó. Y aquí viene aún dos ayes después de esto. Antes de terminar, quisiera hacer una reflexión en relación a que la quinta trompeta fue descrita o fue profetizada por el profeta Joel. Cuando nosotros vamos al profeta Joel, y hubo algo importante en aquel tiempo en que se manifestó el profeta Joel, vamos a ver cómo describe Joel todas estas cosas que están sucediendo y que tienen mucha relación con lo que nos está sucediendo a nosotros hoy. Si leemos a Joel capítulo 1, versículo 4, dice: lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, lo que quedó la langosta y lo comió el pulgón, y el saltón comió lo que dejó el revoltón. Aquí nos está mencionando una plaga que vino y arrasó toda la cosecha. ¿Y qué fue lo que vino y arrasó? Pues dice que lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Ahí vemos cómo menciona la langosta. Pero también vamos a ver en 1:6 qué dice: una nación ha invadido mi país, poderosa y sin número. Tiene dientes de león y muelas de leona. Nos está mencionando las características que tiene también esta esfinge que nosotros vimos en la quinta trompeta. Pero también nos dice que tiene dientes de león. Y mira en 1:15 qué nos dice: ay de este día, porque está cerca el día del Señor, vendrá como una devastación del Todopoderoso. Y dice: hay un ay. Aquí está diciendo: ay cuando llegue este día. Y ahora en la quinta trompeta dice el ángel: ay, porque ya llegó ese día. También 2:2 dice lo siguiente: día de tiniebla y oscuridad, día de nube y densa niebla, que sobre los montes se extiende como el alba. Viene, ¿qué cosa? Un ejército numeroso y fuerte. Nunca hubo otro semejante, ni después de él, ni jamás en generación de generación. No está hablando de un gran ejército que viene y va a invadir, pues también Joel se manifiesta en ese ejército, están mencionando. Y el 2:5 dice lo siguiente: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de las llamas de fuego que consume la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Hay algo interesante que sucedió en los días de Joel, y era: el pueblo de Israel se aparta de Dios y Dios retira el amparo. Y ese año, cuando ellos tenían la cosecha, porque ellos son agricultores que dependían de dos tiempos de lluvia: la lluvia temprana y la lluvia tardía. En la lluvia temprana, ¿qué hacían ellos? Ellos preparaban la tierra, los surcos, y sembraban la semilla, y la semilla, cuando estaban sembradas, venía la lluvia temprana, que hacía brotar la semilla y germinar la planta. Después que la planta había crecido y crecía hasta cierto límite, al final, para que maduraran el fruto, pues venía la lluvia tardía. Pero en ese año, cuando las plantas habían brotado, vino ¿qué cosa? Dice que vino una gran plaga. Dice que lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón, y el saltón comió lo que dejó el revoltón. Así que comieron todo. Y ahora hay un llamado que hace el profeta. Dice lo siguiente: 1:3-7 dice: tocad trompeta en Sión, pregonar alarma en mi santo monte, también los habitantes de toda la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cerca. Y sigue diciendo el versículo 2:12-15: por eso dice el Señor: convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rajad vuestro corazón y no vuestro vestido. Volved al Señor vuestro Dios, porque es bondadoso, clemente, lento para la ira, grande en amor y pronto para desistir del castigo. Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendiciones tras sí, presentes y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, pregonad ayuno, llamad a solemne asamblea, reunid al pueblo, santificar la reunión, juntar a las naciones, congregar a los niños y a las niñas de pecho. Salgad de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar
Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, porque las naciones se burlan de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? Y sigue adelante diciendo: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os dio la lluvia temprano, a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Hay algo interesante. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, ese año hubo algo extraordinario. Hubo un milagro. Hubo 3 lluvias. La primera lluvia se había perdido y hubo una nueva lluvia temprana y después una lluvia tardía y tuvieron cosecha. Y mira lo que sigue diciendo: las eras se llenaron de trigo y las lagares rebosaron de vino y aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarlo y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo esta maravilla con vosotros. Dice: conocéis que en medio de Israel estoy yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se volverá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es interesante que ahora Joel, lo que sucedió en aquel tiempo, ahora Dios lo manda también a escribir, y esta escritura es para el tiempo final. Y esta es una profecía que se va a cumplir también en nuestro tiempo. Hoy Satanás quiere destruir al mundo entero. Pero Dios, si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Jesús, pues Dios también hará caer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía, que sabemos que es el Espíritu Santo, nos moverá. Y esa lluvia tardía creará un reavivamiento en la iglesia. Y podremos, con el poder del Espíritu Santo, predicar estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy Dios está llamando a su pueblo: arrepentíos y volveos a Jesús. Y recibiremos entonces el don del Espíritu Santo y podremos cumplir la obra que sabemos que ahora vienen 2 ayes más. Hay 2 dolores que vienen detrás de este. Si no queremos que eso nos toque, pues busquemos a Dios de todo corazón. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de salvación. Dios le bendiga.